Bueno, este es un resumen de la solución del gobierno chino, eh, siendo el ponente el director del hospital de Wuhan, ¿no?, en la provincia de Hubei, y los demás directores de los hospitales de campaña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen de la ponencia? El resumen de la ponencia es la experiencia que ellos tuvieron ante una nueva epidemia. Entonces, lo que ellos comentan es que la prioridad principal es proteger al personal de salud, proveerse del suministro de oxígeno. En un comienzo no se sabía cuál era el tratamiento farmacológico para ese virus, ¿no?, el COVID-19, entonces ellos usaron el Remdesivir como experiencia al MERS-CoV, o el virus del Medio Oriente, ¿no?, que es familiar más cercano al coronavirus COVID-19. También mostraron su experiencia que la oxigenación por membrana extracorpórea, que es similar a algo así como una diálisis, en el sistema respiratorio no ayudó. Comenta también que los familiares de los directivos, de los médicos, también se podían contagiar del coronavirus porque a ellos les pasó eso, ¿no?, generando un doble estrés, tanto laboral como familiar. También ellos usaron tratamiento con glucocorticoides, pero tuvieron el problema de la osteonecrosis de cabeza femoral, por lo que ellos sugieren una dosis moderada en su fase inicial, pero actualmente las guías no sugieren el uso de glucocorticoides, ¿no? ¿Qué se debe hacer? También se debe plantear una pregunta, que si el paciente rechaza el tratamiento, porque a veces el nivel cultural de la población no entiende la explicación y ellos dicen que se sienten bien y se van a su casa. Entonces, ellos mostraban cómo eran sus ambientes, ¿no?, de aislamiento en casos leves, ¿no? Esos son los hospitales móviles o hospitales de cabina. También, ¿por qué se hicieron los hospitales de campaña? Porque los pacientes positivos incrementaban la infección cruzada de la familia y la comunidad. ¿Qué significaba? Cuando inicialmente mandaban a los domicilios, y generalmente, como la tasa de contagio es de 2 a 3, regresaban los familiares cuidadores por contagio, ¿no? Entonces el presidente chino ordenó no dejar desatendido a ningún paciente de coronavirus COVID-19. También hicieron referencia a que el 80-85% de los casos eran casos leves, y tener hospitales de campaña aliviaban la presión en el hospital por reentrada. Entonces, ¿qué tiene un hospital de campaña? Cama, mesa, biombos, tenían baños móviles. Este hospital estaba subdividido, ¿no? Estaba organizado en un encargado de plan de operaciones no médicas, materiales, desecho, un equipo de operación médica, ¿no?, y un equipo especial para infección nosocomial. De esa manera se evitaban muerte de pacientes, infección de personal médico y reingreso de pacientes, ¿no? El equipo estaba encargado para la distribución del hospital, habían capacitaciones también para bioseguridad, para el lavado de manos, ¿no? Sobre todo priorizaron la infección del personal. En el caso de la distribución de los pacientes, esta era la distribución de las camas en un hospital de campaña, ¿no?, que estos pacientes recibían monitoreo sobre todas las funciones vitales por saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Qué eran los casos leves? Son los pacientes que tenían forma de vida independiente, no había insuficiencia de órganos, no había alteración del estado de conciencia, una saturación arriba de 93% y una frecuencia respiratoria menos de 30 respiraciones por minuto. Estos pacientes eran subdivididos en pacientes que saturaban más de 95%, en el cual solamente se les hacía monitoreo de la temperatura y la frecuencia respiratoria, y pacientes que saturaban menos de 95%, en lo cual recibían oxígeno nasal. Esto no era, extrapolado para todos los tipos de pacientes, porque también habían pacientes que antes que tengan el COVID tenían saturaciones por debajo, ¿no?, en el caso de los enfermos crónicos u otras comorbilidades como la diabetes, ¿no?, que se tenía que hacer seguimiento, otros parámetros, otros exámenes de laboratorio. En ese momento se usó tratamiento antiviral y antibiótico a criterio, lo que tenían ellos en ese momento, ¿no? Remdesivir, Guarbidol u otros fármacos antibióticos. Se vio una infección sobreañadida, moxifloxacino, levofloxacino, acitromicina. Trataban en lo mínimo de usar un solo antiviral, porque también por sus efectos adversos. Los pacientes que saturaban menos del 95% se hacía una ayuda de imagen tipo tomografía, porque aparte el paciente sentía un alivio, ¿no?,
como que sentían preocupación y aliviaba la preocupación también del paciente, cómo era su estado general, porque le estaban agregando el oxígeno nasal a alto flujo, ¿no? Comentaron también que el oxígeno nasal a alto flujo disminuía el esfuerzo respiratorio y la tos, que también era un agravante para la función pulmonar. Luego se consideraron casos severos a los que tenían frecuencia respiratoria más de 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menos del 93%, fiebre superior a 38.5 grados durante más de 2 días, no vida independiente, ¿no? Alteración de la conciencia, una presión de FiO2 menor a 300 milímetros de mercurio, ¿no? Y también falla de órganos, ¿no? Eso se hacía seguimiento por otro laboratorio, creatinina, etcétera. Y en los casos severos ya es tema de UCI, intubaban con un FiO2 menor a 100 milímetros de mercurio. Entonces, de esta manera se hacía un tamizaje, ¿no?, sobre la gravedad de los pacientes, y cuando los pacientes para hacer el criterio de alta, había una comisión especial que daba la criterio de alta. Ellos consideraron como más de 3 días sin fiebre, ¿no?, afebril. Mejora de síntomas, mejora respecto a las imágenes o la tomografía o en lugar donde se disponía rayos X, pero más usaron la tomografía. 2 pruebas de ácido nucleico negativo con un intervalo de más de un día, ¿no?, ese examen de laboratorio. Saturación de oxígeno más al 95%, ¿no? De los pacientes con más del 95% no recibían oxígeno. Curso de toda la enfermedad de más de 14 días, ¿no? Entonces, en estos casos le daban de alta a los pacientes. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo esto a la provincia de Ica, ¿no? Se sabe que el número de infectados, un ejemplo, en el día 6, vamos a hablar del día 6, es igual al número de infectados en el día 5, ¿no? Es por eso decimos un día más 1, por un factor. Este factor está dado por el nivel de exposición, que es la E, que es el número de individuos expuestos tanto en la calle, ¿no?, o en el caso supuesto que se les regresaba al domicilio, también aumentaba el número de E, porque ellos también podían transmitir la enfermedad a sus familiares, ¿no?, por una probabilidad de contagio. Esa probabilidad de contagio estaba dado por costumbres como lavarse las manos, no cubrirse al toser, exposición a los fomites, etcétera. Entonces, y esto estaba dado por este factor, ¿no? Siempre es por más 1. Un ejemplo, si en el día 1 tengo 3 casos, este factor se multiplicaría, ¿no? Este factor se multiplicaría y sería 4. Un ejemplo, 3 por 1.5 tendríamos 4, ¿no? Luego por 1.22 tendríamos 5 casos y así. Estos números que estoy multiplicando me he basado en el total del factor que ha tenido el Perú en el transcurso de estos días hasta el día 29 de marzo, ¿no?, que es de 852 casos. Siguiendo esa constante que se está multiplicando acá, este EP más 1, son todos estos números en rojo. Entonces tendríamos más o menos en el día 28 un promedio de 1818 casos en la provincia de Ica. Pero si seguimos el factor internacional que está tanto en Argentina, España, que es el factor de 1.3, para esa fecha de acá 28 días tendríamos 3.944 casos, ¿no? Lo que podríamos estimar que la falla del estimado nacional con el estimado internacional solamente estaríamos variando en el transcurso de 4 días, ¿no? Entonces más o menos nos podemos proyectar que en 28 días, más o menos 4 días, podemos estar bordeando a los 3.944 casos. Si nos estamos refiriendo a una tasa de mortalidad de 118 pacientes fallecidos. Entonces es de vital importancia reducir esta fórmula, ¿no? Reducir esta fórmula en la cual el número de la población que no debe circular en las calles o el número de pacientes que se regresan al domicilio, porque no todos los pacientes en el domicilio que son aislados, sus familiares se van a cuidar, sobre todo los fomites, ¿no?, que siempre es un factor para que el paciente se infecte en casa, y también por el grado de cultura que tiene la gente no lavarse las manos.
Entonces, este número hay que acercarlo lo más próximo a 1 para que de un día a otro no suban los casos. Gracias.